Tema 11. Conteo de números. Por ejemplo, lo que vamos a ver hoy es el tema de progresión aritmética dentro del conteo de números, cantidad de cifras, un numeral. Por ejemplo, ¿no? Si yo te preguntara a ti, ¿cuántos números de esta forma hay? ¿Tú qué dirías? Ve pensando, a ver. Pensando, ¿cuántos números? A ver, mientras me voy conectando por el chat. Yo tengo 90, ¿no? Claro, 90. Y hay varias formas de hacerlo. Mira, dos formas de hacerlo. Una es haciendo el conteo. Sabemos que la cifra de las decenas te puede admitir desde el 1 hasta la cifra 9. Y la cifra de las unidades desde el 0 hasta el 9 también. ¿Sí? Entonces, contando eso, acá hay 9 números y acá hay 10 números. Por lo tanto, hay 90 números. ¿Sí? 90 números. ¿Ya? Entonces, esa es una forma, pero otra manera, sabemos, como son números de dos cifras, estamos contando desde el 10, 11, ¿hasta qué número? Hasta el 99. ¿Y cuántos números hay del 10 al 99? La cantidad de números que hay es 99 menos 9, y eso sería 90. La pregunta es ¿por qué es menos 9 y no menos 10? Bueno, eso tiene su explicación, ya que esto de acá es una progresión aritmética de razón 1. Y hay una fórmula para hallar la cantidad de términos de una progresión aritmética. ¿Sí? Entonces, hay dos formas de hacerlo. ¿Ya? Entonces, justamente vamos a aprender lo que es progresión aritmética y cuando veamos este tipo de números. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, con eso vamos a empezar hoy día. Pero conteo por progresión aritmética. ¿Qué es una progresión aritmética? Dice lo siguiente. Una serie o progresión aritmética es una sucesión de términos tal que la diferencia de dos términos consecutivos cualesquiera es constante, denominada razón aritmética. Ya vemos cuatro ejemplos de progresión aritmética. ¿Sí? El primero es este. 13, 20, 27, 34. Nos damos cuenta que la razón es de 7 en 7, ¿no? Va aumentando de 7 en 7. Entonces nos damos cuenta aquí que la razón, profesor, es 7. ¿Sí? Ya. En el siguiente, 64, 68, 62, 56, me doy cuenta que está bajando. Y está bajando de 6 en 6. Por lo tanto, la razón aritmética sería menos 6. ¿Sí? Una progresión aritmética es cuando aumenta o disminuye por suma o por resta. Ya no por multiplicación y división, no. Ese ya es otro tipo de progresión. Nuevamente acá, ¿no? 8, 21, 34, 47 va aumentando de 13 en 13, profe. Entonces, la razón aritmética es 3. ¿Sí? Mientras que aquí 15, 7, menos 1, menos 9 va bajando. ¿De cuánto? Va bajando de 8 en 8, menos 8. La razón sería menos 8. ¿Sí? Estos son ejemplos de progresiones aritméticas. Entonces, que se te quede claro que una progresión aritmética aumenta o disminuye por un número constante. ¿Ya? En enésimo término de una progresión aritmética, el enésimo término de una
progresión aritmética es una expresión que indica la ley de formación de todos los términos que conforman la serie, haciendo posible encontrar cualquier término. ¿De acuerdo? Dada la serie de números que forman una progresión aritmética A1, A2, A3, AN más 1, cuya razón es R, ¿eh? Entonces, para hallar el término enésimo, seguramente has visto esta fórmula, el enésimo término dado por el AN es el primer término más n menos 1 veces la razón. Repito, el AN es el primer término más n menos 1 veces la razón. Yo quiero hallar el término enésimo, es esta fórmula la que tengo que aprender. ¿Ya? Donde AN es el enésimo término, A sub 1 el primer término, la razón aritmética R, N es el lugar del término buscado. N es el lugar del término buscado. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a hacer ahorita, ¿ya? Vamos a ver. Tómale foto a esto, ¿ya? Tómale captura. Vamos a hacer ejercicios de esto, ejemplos. ¿Sí? Del término enésimo. Hallar el término enésimo de la siguiente serie, ¿ya? Pero yo te voy a dar primero este ejemplo, mira. Yo tengo los números 3, 7, o digamos 11, 15, 19, y así sucesivamente, ¿ya? Esta de acá es una progresión aritmética. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que los términos van aumentando de 4 en 4. ¿Sí? Entonces, la razón aquí es 4. Profe, ¿y el primer término quién sería? El primer término sería 3. ¿Correcto? Ya está. Yo quisiera hallar el término 1, 2, 3, 4, 5. Ya vamos a hallar el término 5, ¿no? O sea, vamos a hallar esto. El término 5. ¿Cómo hallamos el término 5? Por fórmula es el primer término más, si acá era n, acá es n menos 1. Como acá es 5, acá sería 4 veces la razón. Por lo tanto, el término 5 sería A1, que es 3, más 4 por la razón 4. 4 por 4 es 16, más 3, 19. ¿Ves? Ahí está. Profe, entonces, ¿qué pasa si tengo el término, quiero el término 20? ¿Qué hago? Hallo con el primer término más, si acá es 20, acá es 19 la razón. 19 veces la razón. ¿Ya? Reemplazo a 20, A1 sería 3 y la razón sería 4. Claro, ¿no? Eh, 76 más 3, 79. O sea, el lugar 20 va a ser 79. ¿Y así, no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Pero en general, si yo tenía esto, 4, 7, perdón, acá era 3, ¿no? Si yo tenía esto, 3, 7, 11, 15, 19, ¿ya? Si yo tenía esto de acá y yo quiero hallar el término enésimo, así como acá, el enésimo término, entonces también, ¿no? El enésimo término por fórmula es A1 más n menos 1 veces la razón. Pero en este caso, en el problema de acá, en este de acá, el término 1 sería 3 más n menos 1 por la razón, y la razón es 4. Entonces, el término enésimo sería 3 más 4n menos 4, ¿no? Este 4 multiplica ambos, y el término enésimo sería 4n menos 1, ¿sí? Claramente, cuando n vale 1,
Entonces esto sería 4 por 1 menos 1 y esto sale 3. Cuando n vale 2, 4 por 2 menos 1 sale 7. Cuando n vale 3, 4 por 3 menos 1 sale 11, ¿no? Se van hallando los numeritos de acá. ¿Sí? Esto se llama ley de formación, ¿no? O la forma del término enésimo. ¿Ya? A ver, entonces, haya el término enésimo, o sea, hállame así, dale forma. Aquí. A ver, ¿y hay el término enésimo ahí? ¿También es 4n menos 1? No, no. A ver, en el ejemplo, ¿hay el término enésimo? Claro, ¿no? A ver, según dice Talía, Javier, Sofía, Nicole, Ximena, es 8n más 7, profesor. Vamos a ver. Vemos que R es igual a 5. Primer término es claramente 15. Según la ley de formación, AN sería el primer término, 15, más n menos 1 por la razón que es 8, ¿no? Claramente acá vamos a ver que la razón es de 8. ¿Sí? Ya. 15 menos 8, 7. 8 por n, 8n. Entonces el término enésimo sería 8n más 7. ¿Eh? ¿De acuerdo? Muy bien. Claramente, entonces, el primer término sería 8 por 1 más 7, 15. El siguiente término sería 8 por 2 más 7, 23. El tercer término, 8 por 3 más 7, 31. Y así sucesivamente, ¿no? Bien, está bien. Vamos acá, lúcete acá. 4, 13, 22, 31. Ah, ya también el término enésimo. El término enésimo. 9n menos 5, 9n menos 5. 9n menos 5. Profe, la razón va de 9 en 9. Así es. 9 en 9. Y el primer término, profe, siempre es 4, ¿no? ¿Te das cuenta que lo que tienes que conocer en estos problemas es siempre la razón y el primer término? Por lo general. O basta con que conozcas la razón y uno de los términos. Pero de preferencia el primero. ¿Ya? Tu enésimo término es este. El primero, 4 más n menos 1 por 9. 4 menos 9 menos 5. 4 menos 9 menos 5. El término enésimo es 4 más n menos 1 veces la razón 9. Entonces 4 menos 9 sería menos 5, profe, y 9n acá, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Entonces ese sería el forma del término enésimo. Cuando n vale 1, 9 por 1 menos 5 sale 4. Cuando n vale 2, 9 por 2 menos 5 sale 13. Cuando n vale 3, 9 por 3, 9 por 3, 27, menos 5, 22. Y así sucesivamente, ¿no? Muchachos, entonces ya se sabe qué es el término enésimo. Ahora lo que toca hallar es el número de términos de una progresión aritmética. ¿Ya? El número de términos de una progresión aritmética, si la progresión aritmética es de primer grado, el número de términos tiene dos formas de hallarse. Mira, tiene dos formas de hallarse. Tú decides cuál. Una es esta. Cuando yo tengo una progresión, o sea, acá va a haber una razón, ¿no?
una razón R. R, y así, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que yo quiero hallar el término enésimo, es, una fórmula es el último término, según lo que me dicen acá, menos el anterior al primero, o sea, no es el primer término, sino el anterior, entre la razón. Esta es una forma de poner, pero no es la única, existe otra. Otra forma de expresarlo, también la cantidad de términos, es el último término menos el primero entre la razón más 1, ¿ya? Cualquiera de las dos fórmulas te va a servir, ¿ya? Acá dice, el AN es el último término, el A sub 0 término anterior al primero, A sub 1 primer término, R la razón, ¿ya? Hay que leer esta parte. A sub N último término, término anterior al primero, primer término, razón. Ya, esto es para saber cuántos términos tengo en la razón, cuántos términos hay, desde el último hasta el inicio, ¿no? Desde el primero hasta el último, mejor dicho. ¿Ya? Entonces que se te grabe bien esto, ¿correcto? Mira, yo te voy a dar un ejemplo. Primer ejemplo, tengo 5, tengo 8, tengo 11, tengo 14, tengo 17, ¿hasta qué número? Bueno, vamos a ponerlo hasta al 19. No, 19 no. Sería 20, ¿no? 20, 20, 23, 26, 29. ¿Ya? Imagínate esto de acá. Vamos que acá va de 3 en 3, ¿no? Va aumentando de 3 en 3, de 3 en 3, de 3 en 3, de 3 en 3, ya. Eh, sí podemos contar cuántos términos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay 9 términos ya. Pero yo no quiero contarlos así, sino quiero hacerlo por fórmula. Entonces, por fórmula, tengo primero que hallar el último término, listo, 29, menos el anterior al primero. Acá como va aumentando de 3, acá va a disminuir. El anterior al primero sería 2, ¿ya? Sería 2. Entre la razón, que vale 3. Recuerda que va de 3 en 3, ¿sí? Entre 3, ¿ya? ¿Esto cuánto sale? Esto sale 27 entre 3, sale 9. O sea que n, profe, vale 9. ¿Cierto, no? N vale 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Pero también puedes usar la otra fórmula, como te digo. La otra fórmula es el último término, la de abajo, menos el primer término entre la razón, pero le sumas un 1. Entonces acá sería 24 entre 3, sería 8 más 1, sería 9. Entonces n sería 9, ¿no? Y es verdad, ¿no? Hay 9, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya está. ¿Sí? Tú decides cuál. Tú decides cuál. Es por eso que hace rato yo te dije que cuando tú cuentes del 10, 11, 12 hasta el número 99, ¿qué es lo que se hace acá? Yo quiero saber cuántos números hay. Entonces, por fórmula es el último, 99, 99, menos el anterior al primero. Esta es una progresión aritmética de razón 1, más 1, más 1. Entonces, el anterior al primero
sería 9. O sea, sería menos 9 entre la razón. Pero no es tan complicado, pues, ¿no? Solamente la razón es 1. Por lo tanto, acá sale 90. ¿Sí? 90, ¿no? Del 10 al 99 hay 90 números. Por eso siempre cuando tengas números consecutivos, ya sabes por qué se resta el último menos el anterior al primero, ¿no? Porque es la fórmula de cantidad de términos. Esta fórmula. ¿Y por qué no se divide entre nada? Bueno, sí se divide entre uno, sino que ya se sobreentiende, ¿no? Que hay uno abajo. Por eso solamente sería la resta. 99 menos 9. ¿Ya? A ver, ¿si ha quedado claro eso? Te toca a ti hallar la cantidad de términos. Calcula el número de términos de la siguiente serie. ¿Cuántos términos hay ahí? Sí, cualquiera de las dos. Ya depende de ti. ¿Cuál te acomodas más? No hay problema. Pero siempre es bueno saber las dos. Talía, Yagir, Aileen, Nicole, Javier, todos coinciden, ¿no? Ya está. Profe, sí. En este caso, si uso la primera fórmula, profe, consideramos los términos anteriores, ¿no? El primero sería 14, 20, 26, 32 hasta el 278. Le bajo 6, sale 8, el anterior al primero. Entonces, hallar el número de términos con la primera expresión sería el último término, acá toco el último, 278, menos el anterior al primero, que sería 8, entre la razón 6. Y eso sale 45. Si quiero tocar la otra fórmula, también puedo hacer, tomo el último término también acá, 278, menos el primer término, en este caso no toco el anterior, sino el primero, lo divido entre la razón, que es 6, pero no me olvido de sumarle el 1, y también me sale 45. ¿Sí? Entonces, ese para hallar la cantidad de términos. ¿Ya? Bien, vamos con esta parte. Bueno, esta parte es rápida, ya lo voy a hacer rápido porque por el tiempo más que todo. Ya. Te decía lo siguiente. En el conteo de números, por el método combinatorio, el principio fundamental es el número de combinaciones que se pueden establecer entre los elementos de dos o más conjuntos independientes es igual al producto de las cantidades de los elementos de dichos conjuntos. Por ejemplo, ¿de cuántas maneras distintas se puede ir desde A hasta C sin regresar en la siguiente red de caminos? Como te das cuenta, acá hay 4 caminos para ir de A a B y 3 caminos para ir de B a C. Como son eventos independientes, esto no tiene nada que ver con esto de acá. Uno no depende, ninguno depende del otro. Entonces lo único que hay que hacer es multiplicar. 4 por 3 sería 12, ¿no? Acá te está haciendo la gráfica, te está explicando cómo sale y el objetivo es que sale 12, ¿no? Multiplicación. Es como tú cuando tú, por ejemplo, quieres la cantidad, tienes una cantidad de ropa, ¿no? En tu, entonces, ¿no? Tienes en tu ropero ahí. Y bueno, pues imaginemos que tienes 5 camisas, 5 pantalones, no, 5 pantalones no, vamos a ponerle 4, ¿ya? 4 pantalones y 3 zapatillas, ¿ya? ¿De cuántas maneras distintas te podrías vestir? O sea, ¿cuántos atuendos así, ¿no? ¿Cuánta variedad podrías hacerte tú? O una
una camisa, un pantalón y unas zapatillas, ¿no? O bueno, una blusa puede ser para la chica, ¿no? Un pantalón y unas zapatillas. La respuesta sería multiplicación, ¿cierto? 5 por 4 por 3, ¿no? 5 por 4, 20 por 3, 60. ¿Sí? Ya que uno no depende del otro. ¿Sí? Listo. Viene acá la pregunta. ¿Cuántos números de 3 cifras existen en el sistema octanario? Cuando yo te dije de 2 cifras, ¿en qué sistema estaba? En el sistema de base 10, ¿no? Por eso que yo contaba desde el 1 aquí, ¿hasta dónde? Hasta el 9. Y acá contaba del 0 hasta el 9. Acá sería 9 y acá sería 10 y saldría 90, ¿no? Ya, pues lo que yo quiero ahora es que sea de la base octanario. Por lo tanto, ¿no? A lo mucho la cifra puede ser 7, pues. ¿Sí? A ver, haz ese problema. Si la base es 8, lo mucho que te puede aceptar una cifra es 7. ¿Sí? El tal día 448, ¿no? Así es. Consideremos todos los valores posibles que pueden tomar la cifra del número de 3 cifras. Entonces, sabemos que la puede tomar desde el 1 hasta el número 7, o sea, 7. El del medio puede tomar también del 0 al 7, pero desde el 0 al 7, ¿no? Acá sí vale poner 0. Acá son 8 números, ¿sí? 0, 1, 2, 3 hasta el 7 se cuentan 8 números. Acá hay 8 números, ¿no? Cuéntalos. Desde el 0 hasta el 7 hay 8 números. Desde el 0 hasta el 7 hay 8 números. Multiplicamos 448. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso es por qué. ¿Por qué hasta el 7? Porque la base es 8. Por lo tanto, la cifra te puede aceptar hasta el 7 nada más. Fórmula para hallar la cantidad de cifras. Esta fórmula sirve o permite calcular el número de cifras que se emplearían al enumerar la siguiente serie, 1, 2, 3 hasta n. ¿Ya? Que se emplearían al enumerar la siguiente serie, 1, 2, 3 hasta el n. ¿Sí? Entonces, acá sería n más 1, paréntesis k, menos 1, 1, puntos suspensivos, ¿no? Entonces, hay que entender esta parte, o sea, saber ¿qué significa esto? Conteo de cifras, ¿ya? Donde n es el último término de la serie y k es el número de cifras. Entonces, yo tengo una cantidad de números hasta un número n, de a partir del 1, eso siempre es importante, es a partir del 1. Entonces, la cantidad de cifras sería n más 1 por k menos 1, 1, k cifras, ¿ya? Te voy a explicar esto de dos formas, mira. Observa. Bueno, pero aquí con este no. Mira. Te voy a explicar lo siguiente, escucha.
Yo quiero saber cuántos números o cuántas cifras hay desde el 1 hasta, hasta el 100, ¿ya? Desde el 1 hasta el 100, ¿de acuerdo? Yo quiero saber cuántos números hay desde el 1 hasta el 100. Tengo dos formas de hacerlo. Y las dos formas deberías de aprenderte, ¿ya? Sugerencia, las dos formas que yo voy a hacer este problema, trata de aprendértelo. Primera forma, voy a contar todos los que son de una cifra, ¿sí? De una cifra, o sea, hasta el 9. Aquí claramente, como es una cifra, hay 9 números, acá hay 9 números, ¿sí? 9 números de una cifra. 9 números de una cifra, por lo tanto hay 9 cifras, ¿sí? Pero recuerda que después sigue el 10, el 11, el 12, ¿hasta qué número? Hasta el 99. Entonces, aquí ya estoy contando los números de dos cifras. ¿Cuántos números hay acá del 10 al 99? Ya lo habíamos hallado, hay 90 números. ¿Pero de cuánto? De dos cifras. De dos cifras. ¿Y esto cuánto es? 180. Y de tres cifras, profe, el mismo 100. Y entonces sería un número, en este caso el único sería el 100, de tres cifras, o sea, 3. La suma sería 192. ¿Correcto? 192. Pero, como te digo, esto es lo que te estoy explicando detalladamente, cómo se cuentan las cifras. Lo puedes hacer así, pero también lo puedes hacer por fórmula, ¿ya? Por fórmula sería de esta manera. Como me dicen que es del 1 al 100, este es el n, ¿ya? Entonces, el conteo de cifras va a ser igual. N más 1 sería 100 más 1, 100 más 1, estoy usando otra fórmula, por la cantidad k. ¿Y quién es k? La cantidad de cifras que tiene n. Número de cifras de n. Como n tiene 3 cifras, sería por 3. Y le quito tantos unos como cifras tenga el número n. Como el número n tiene 3 cifras, entonces pondría 3 unos, o sea, sería 111. Si tú multiplicas acá, sería 303 menos 111. ¿Y esto cuánto sale, profesor? Esto sale 192. ¿Te diste cuenta que sale lo mismo? ¿Cierto? ¿Ve? De las dos maneras sale lo mismo. ¿Ya? Entonces, te toca a ti. Ambas maneras es importante que te aprendas, porque a veces no vas a poderlo hallarlo por la fórmula, sino con esto de acá. ¿Ya? ¿Cuántas cifras se han empleado para enumerar 746 páginas de un libro? Anda pensando, ¿eh?
2100. K es la cantidad de cifras que tiene el último número. En este caso, K vale 3, porque 746 es la última cifra. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos esto, podemos hacerlo de la forma anterior. Por ejemplo, mira, contando las páginas, como hace rato yo hice, de primero del 1 al 9, ¿no? La página desde el 1 hasta la página 9, hay 9 números de una cifra. ¿Listo? Por lo tanto, sería 9 por 1, 9, ¿no? Luego, de dos cifras, cuento desde la página 10 hasta la página 99, hay 90 números, ¿sí? Sabemos que hay 90 números de dos cifras. Por lo tanto, esto sería 180, ¿sí? Y el tercero, hay desde la página 100 hasta la página 746, hay 647 páginas. Eso, bueno, restando, ¿no? 746 menos 99, hay 647 números de tres cifras cada uno, ¿ya? De tres cifras cada uno. Listo. Entonces sería 1941. Sumo y me sale 2130. Esa es una forma de hacerlo, ¿no? Sumando este y este. Pero también apliquemos el método siguiente de la fórmula, que sería contar del 1 a 746, este es mi n. Como n tiene 746, la cantidad de cifras sería 3. Fórmula 746 más 1 por 3 menos 111. 2130. ¿Ya? ¿Sí? Aplicando la fórmula. ¿Ya? Entonces, esa sería la parte de la teoría, muchachos. ¿Correcto? Ahora vamos con la práctica, pues. Sí, el 111 es porque el n tiene tres cifras. Si fuese que fueran dos cifras, entonces sería 11. Y si tuviera cuatro cifras, sería 1111. La suma de los términos de la progresión. Bueno, aquí, muchachos, en la número 1 me pide suma de términos. Obvio, eso de ahí aún creo que falta ver suma de términos, pero también lo podemos poner, ¿ya? Mire, la suma de términos de la progresión 33, 39, 45, 51, hasta el 567, ¿no? Recuerda que estamos en ejercicios en clase, ¿ya? Y vamos a hallar la suma de todos los términos, ¿sí? Bueno, hay una fórmula que es para hallar la suma de los términos. Si yo quiero saber cuánto es la suma de los términos, tendría que hallar el primer término, la suma de los n términos, más el último término, dividido entre 2 por la cantidad de términos. Esta es la fórmula para la suma de los términos. O sea, ¿qué necesito? Tres cosas. Primero, necesito el primer término. Necesito el último término. Y necesito n, que es la cantidad de términos. ¿Ya? Profe, acá está el primer término, sí, 33. El último también está. Faltaría la cantidad de términos, ¿no? Bueno, esa cantidad se puede hallar. También se puede hallar con esto, ¿eh? ¿Sí? También podemos, hay otra forma de hallarlo. Tú sabes que el término enésimo es el primer término más n menos un veces la razón, ¿no? Como el último término es 567, lo pongo acá. El primer término es 33, n menos 1, y la razón, profesor, va de 6 en 6. ¿Sí? ¿Ya?
Paso a restar. 567 menos 33, 534. Pasa el 6 a dividir, 89. Y el 1 pasa a sumar, 90. ¿Sí? Profe, ¿qué ha hallado? N. Lo que pasa es que esta fórmula, aunque no creas, esta fórmula de acá, con esta fórmula basta para hallar el número de términos. ¿Sí? Lo que pasa es que esta fórmula, mira, si tú pasas al restar y el R pasa a dividir y el 1 pasa a sumar, esta es la fórmula para hallar la cantidad de términos, que proviene del término enésimo. O sea, es la misma, solamente que está despejado el n. ¿Ya? Como n acá vale 90, entonces sería suma de los términos de la progresión es el primer término más el último entre 2 por la cantidad de términos. El primer término es 33, el último término es 567, lo multiplicas por la cantidad de términos que es 90, porque te acaba de salir 90, y lo divides entre 2. Esto me sale 600 entre 2, 300 por 90 sería 2700. O perdón, 27.000. La suma de los 90 términos sería 27.000. Clave sería la A. ¿Sí? Así que recuerden esta fórmula también. El problema número 2 dice hallar el término central de la siguiente progresión aritmética. Bueno, aquí tenemos a x más 3, a 5x, a 8x menos 1 y así. Yo necesito por lo menos saber un término de la razón, ¿no? O tengo que saber quién es x. Si sé x, ya puedo saber cuál es el término central. ¿Correcto? Entonces, vamos primero, mira, el término 1 es x más 3. El término 2 es 5x. El término 3 es 8x menos 1. La razón viene a ser el término 2 menos el término 1. O sea, si yo resto dos términos seguidos, me da la razón. A2 menos A1 me da la razón. ¿Sí? Pero también me da la razón A3 menos A2. Entonces, aquí va a salir el ejercicio, ¿no? Va a salir el X. ¿Quién es A2 menos A1? A2 es 5X menos X más 3, ¿no? Entonces pondríamos así, mira. Este A2 de acá es 5X menos A1, que es X más 3, ¿ya? El A3, es 8X menos 1 menos el A2, que es 5X, ¿sí? Entonces aquí sería 4X, 5X menos X, 4X menos 3, ¿no? Operando. Y por acá tendría 3X menos 1, 8X menos 5X menos 1. Entonces por acá tendría 5X menos X menos 3. Y acá tendría 3X menos 1. ¿Ya? Acá tendría 4X menos 3 igual a 3X menos 1. El 3 pasa acá y el 3X pasa a restar. Y tendría que X es menos 1 más 3, o sea que X valdría 2. ¿Sí? ¿De acuerdo? O sea, hemos operado. X vale 2, profesor. Entonces, reemplazando se tiene que A1, como X vale 2, A1 sería 2 más 3. X más 3, que es 2 más 3, y esto es 5.
A2 o A sub n sería x más 103, pero x vale 2 más 103, ¿no? 105. ¿Sí? ¿Cómo se halla el término central? El término central se halla sumando los términos extremos. El término central es los términos extremos entre 2. Suma entonces el primer término que es 5 y el último que es 105 y te da 110 y lo tienes que dividir entre 2 y te sale 55. ¿Sí? Repito, para hallar el término central tendremos que sumar los términos extremos y dividirlos entre 2. ¿Sí? Entonces el primer objetivo fue hallar x para hallar los términos primeros y últimos y sumarlos y dividirlo entre 2 para hallar el término central que nos piden en el problema. ¿Ya? Entonces aquí, muchachos, la clave sería 27.000 y acá la clave sería la D. Ya. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna duda? ¿Todo claro acá? También captura. ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No hay nada. Chicos, ¿cómo vamos? Todo claro entonces, ¿no? Bien, vamos con la número 3. ¿Cuántos términos hay en la siguiente sucesión? Y mira que acá te pones 2, 3 en base n, 30 en base n, 34 en base n, 6, 3, 6 en base n, sabiendo que forman una progresión aritmética, ¿no? Que es claro que el término 1 es 23 en base n, ¿no? O 2, 3 en base n. Si yo quiero descomponerlo esto, porque estamos llevando un número que está en base n a base 10, sería la base 2 por n más 3, ¿no? Descomposición polinómica hemos hecho acá. ¿Recuerdan el tema de descomposición polinómica? Cuando está así, sería a por n más b, ¿no? Descomposición polinómica. Tema de numeración. Ya, por eso acá sería 2 por n más 3. El 30 en base n sería 3 por n más 0, o sea 3n. ¿Sí? El A3 sería 34 en base n y sería 3 por 4, perdón, 3 por n más 4. Y sería 3n más 4. ¿Eh? Y así sucesivamente. Y es parecido al problema anterior, mira. O sea, aquí tenemos la incógnita que es n. ¿Sí? En el anterior problema, lo que teníamos de incógnita era el x, ¿cierto? Y también la razón. Acá nos piden cuántos términos hay en la siguiente sucesión. Para yo saber la cantidad de términos que hay en la siguiente sucesión, se supone que para hallar la cantidad de términos necesito saber quién es el primer término y quién es el último. O en pocas palabras, necesito saber cuánto vale n. Si yo sé cuánto vale n, entonces ya puedo aplicar la fórmula, ¿no? Pero me doy cuenta que la razón aquí, ¿no? O sea, acá hay una razón R, ¿no? Para acá y acá también es la misma razón, R. La razón se halla restando dos términos consecutivos, por ejemplo, el A2 menos el A1, esa es una forma,
o el A3 menos A2. ¿Sí? El A2 es este. El A2 es 3N. ¿Sí? Y el A1 menos el A1, vamos a poner ya, tenemos acá que el A2 es 3N menos el A1, que es 2N más 3, ¿no? Y acá pongo A3 menos A2. ¿Quién es A3? 3N más 4. ¿Y quién es A2? 3N. Restamos. 3N menos 2N sería N. Y el menos multiplica acá. Sería 3N menos 2N menos 3. El menos está afectando a ambos. Aquí se elimina. Queda 4. 3N menos 2N es N. Y este pasa al otro lado. N menos 3 es igual a 4. O sea que N vale 7. Si N vale 7, profesor, ya se puede saber cuánto es el primer término y cuánto es el último término. ¿Cuánto sería el primer término? Sería 2N más 3, y eso sería 2 por 7 más 3, sería 17. Pregunta, ¿cuánto es el último término en este problema? A ver, ¿cuánto sería el último término? Ya se conoce que el primer término sería 2N más 3, pero como N vale 7, ya se sabe que sería 2 por 7 más 3, sería 17. ¿Cuánto sería el último término? 321 dicen, claro, ¿no? Porque acá tenemos que aplicar descomposición polinómica, pues. El último término sería 6n cuadrado más 3n más 6, ¿no? Debido a que tenemos que descomponer polinómicamente. O sea, sería 636 en base 7. Llevándolo a base 10 sale 321. ¿Sí? A ver, ¿cómo es eso, profesor? O sea, como ya sé cuánto vale n, entonces el último término sería este. Sería 636 en base 7. O sea, sería 6 por 7 al cuadrado más 3 por 7 más 6, ¿no? Eso de ahí sale 321. Por eso. ¿Ya? Entonces, si yo quiero saber la cantidad de términos, el número de términos de una progresión es el último término menos el primero entre la razón más 1. El último término, 321. El primer término sería 17, lo acabamos de hallar. El primer término sería 17, el último término 321. La razón, profe, bueno, me doy cuenta que la razón es 4. ¿Y cómo sé que la razón es 4? Bueno, ¿por qué? Porque si tú borras esto de acá, ¿no? Ya sabes que este numerito de acá sale 17, y este de acá, que es 3 por 7, sería 21. Y este de acá sería 25. Entonces te das cuenta que la razón es 4, pues. Por eso que acá está el número 4. Por eso que acá se pone el número 4. Y se le suma 1, ¿no? Porque estás trabajando con el primer término. Entonces, aplicando acá 321 menos 17 entre 4. A ver, 321 menos 17 entre 4. Sería 304 entre 4, sería 76 más 1, sale 77. ¿Sí? Y la respuesta sería 77. O sea, sería la B. ¿Ya? Siguiente. Calcular la razón de una progresión aritmética de 51 términos si el último excede al primero en 350.
Tiene 51 términos, o sea que el n vale 51. El último menos el primero es 350. Por otra parte, sabes que el término enésimo es el primer término más n menos 1 veces la razón. Pero en este caso, el A1 podría pasar a restar, ¿sí? Convirtiéndose en esto de acá. Y AN menos A1 es 350. Recuerda que el N vale 51, ¿sí? Menos 1 por la razón. ¿Correcto? O canchita, no sé qué quieras. Huevo. ¿Huevo frito con arroz? Para 2 huevos. Pero sí, con yemita. Agüita. Ya. Tu micrófono. Micrófono, Pierina. Sabemos que va a desayunar, que va a cenar. Ya, como te decía, acá son 51 términos por dato. El último menos el primero es 350. Por fórmula, esto es fórmula, el último término es igual al primer término más n menos 1 veces la razón. Vas a restar y esto vale ¿cuánto? Dato, ¿no? Esto vale 350, ¿sí? Y el n vale 51, menos 1, 50. ¿Cuánto vale r entonces? A ver, si reemplazo el n es 51, ¿cuánto valdría la razón? 350 igual a 51 menos 1. La razón sería 7, ¿no? Claro, porque este 50 pasa al otro lado, entonces 50R, R vale 7. Justamente te preguntan calcular la razón. Entonces ya salió, ¿no? 7. ¿Ya, muchachos? Bueno, bueno, bueno. Entonces aquí no sé si hay alguna duda. A ver, preguntas. A ver, muchachos, preguntas acá. ¿Todo claro? Ya, repito, ya, la última. La cantidad de términos es 51. Otro dato es que la resta del último menos el primero es 350. Aplico la fórmula del término enésimo, que es esta, ¿no? Término enésimo es el primer término más n menos 1 veces la razón. El a sub 1 pasa a restar, y con eso, ¿qué hago? Utilizo mi dato, ¿no? Es 350, el n vale 51, menos 1, 50R, justamente me piden hallar R, ¿no? Pasa a dividir, se cancela acá, pasa a dividir el 5, R vale 7. Y el problema ya está. ¿Eh? En una progresión aritmética la razón es el doble del primer término y el número de términos es el triple. Si el último excede al primero en 82 veces el primer término, encontrar el valor de la razón. 5 casas, dice. A ver, vayan viendo eso. Para que... A ver, ¿cómo se puede ver ahí? Bueno, tienes que estar...
a esta hora, como creo que algunos están comiendo, a veces uno no se da cuenta, ¿no? Bueno, lo que yo les digo es que tienen que estar, sea en su celular, en la computadora, sentados, tomando apuntes de todo, escribiendo, ¿sí? Obviamente la teoría no vas a escribirlo, ¿no? Porque te lo mando en PDF, pero los apuntes que yo hago por ahí, escríbelos, ya toma apuntes. Toma nota para que no te canses. Bien, en una progresión aritmética, el primer término, la razón es el doble del primer término. O sea, si el primer término es x, la razón es 2x. ¿Sí? Dice, la razón es el doble del primer término. Por lo tanto, la razón es 2x. Y el número de términos es el triple. O sea, el número de términos es el triple del primer término. O sea, 3x. ¿Ya? Ahí está. Si el último excede al primero, o sea, el término enésimo excede al primero, el término enésimo excede al primero, en 81 veces el primero, 82 veces el primero, ¿ya? Encontrar las razones. Claramente A1 es X y pasa al otro lado, entonces AN vale 83X. ¿Sí? Ahí está. 82X, pasa el otro X al otro lado, A sub N es 83X. Dice encontrar el valor de la razón. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se halla? Usando fórmula del término enésimo, ¿no? El último término es 83x. Como ya tengo primer término, último término, razón y el número de términos, mira, mira. Mira esto de acá. Con fórmula, ¿cierto? Agarras y pones la fórmula. ¿Ya? Pero y reemplazas, ¿no? AN es 83x. A sub 1 es x. A sub 1 es x. N es 3x menos 1 y por la razón que es 2x, ¿no? Pasa al otro lado, 83x menos x sería 82x. 3x menos 1 baja. 2x baja, 2x pasa a dividir 82. Sería 41 igual a 3x menos 1. Pasa a sumar, 42 es igual a 3x. Pasa a dividir, x vale 14. Encontrar el valor de la razón. La razón es 2 por 14. 28. ¿Sí, muchachos? Bien. La cantidad de números de 3 cifras de sistema decimal que terminan en cifra impar es... Ese problema no está complicado, ¿no? O sea, número de 3 cifras que acaba en cifra impar. Claro. ¿Por qué? Mira. Porque como es un número de 3 cifras que acaba en cifra impar, entonces el de las centenas te acepta del 1 al 9. El de las decenas te acepta desde el 0 al 9. Y el de las unidades te acepta solamente los impares, 1, 3, 5, 7 y 9. Esto da como resultado 9 números acá, aquí da 10 números y acá daría 5. O sea, daría un total de 450 números. ¿Ya? ¿Preguntas acá?
¿Todo claro acá? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Podría usar la fórmula del número de términos? ¿En cuál problema? Si lo dices por el problema primero que está acá, sí. Sí, por el problema anterior, sí. Sí, también. ¿Sabes lo que pasa? Es que como te digo, esta fórmula en sí es la misma que esta. ¿Por qué marcó 21 en la primera? Un momento, a ver. Eso mismo. ¿Ya? ¿21? ¿Cuál 21? En las respuestas. Ah, perdón. Tienes razón. Es 28. Acá es 28 y acá sería 450. Sí, tienes razón. Ya. R vale 28. Ah, vamos con este, ¿ya? Este par, mira, escuchen. ¿En qué sistema de numeración existen 3 de esta forma? ¿Ya? Bueno, este problema la verdad no es tan sencillo que digamos, ¿no? Sería mejor esperar a que toque el full práctica para hacerlo, ¿ya? Pero te voy a dejar la solución acá, mira. Lo haría en el full práctica. Que hay tiempo todavía. Bueno, vamos a hacerlo, ¿ya? Es un problema de nivel regular. Porque mira, tú tienes ese numeral. Wow. Tú dices, ¿y qué hay que hacer acá, no? ¿Cuántos números de esta forma hay en la base n? ¿En qué sistema de numeración existen 3360 números de la forma así? O sea, 3360. 3360. Yo quiero preguntarte, por ejemplo, si tú tienes un numeral así y la base n, yo te pregunto acá, este A, ¿desde qué número a qué número te tendría que poner? Empezarías por el 1, ¿cierto? El 1, el 2, el 3. ¿Hasta qué número? ¿Hasta qué número sería? Hasta n menos 1. Porque en este caso la base no se sabe, pues. Y este de acá sería desde el 0, 1, 2, hasta n menos 1. Si te preguntaran cuántos números hay de acá, aquí, cuántos números, ¿qué responderías? ¿Qué responderías? ¿Cuántos números hay acá en total? ¿Qué responderías? Vamos. N menos 1, ¿no? Correcto. ¿Y acá qué responderías? N, ¿cierto? Y te dicen en el problema, y en el problema te dicen, hay 90 números de esta forma. O sea, quiere decir que esto es igual a 90, la multiplicación. Pregunta, ¿cuánto valdría la base n? ¿La base cuánto sería?
Bueno, dos números consecutivos que te den 90, ese sería el 9 y el 10, ¿cierto? O sea que el n vale 10, o sea la base es decimal. ¿Correcto? En este caso, la base no se conoce, pero sí te dan cuántas formas hay, ¿no? Hay 90. Ya, este problemita pequeño es algo parecido con este. Solamente que acá te hace pensar más, ¿no? ¿Ya? La base es n, ¿sí? Entonces vamos a darnos cuenta de algo, mira. El menor valor que puede tomar A, recuerda que A tiene que ser mayor que 0, ¿no? Tomas el mínimo valor de ellos dos, en este caso, de ellos dos. Y el mínimo sería A. Ese A tiene que ser, por la posición en la que está aquí, tiene que ser mayor que 0, o sea, hasta 1. ¿Sí? Y el mayor de estos numeritos, en este caso el A más 3, tiene que ser menor que la base n. Así que el A más 3 tiene que ser menor que n. Por tanto, A tiene que ser menor que n menos 3. Entonces, los valores que puede tomar A serían 1, 2, 3, puntos suspensivos hasta el n menos 3. ¿De acuerdo? ¿Ya? A ver, de nuevo. A es mayor que 0, el menor de ellos es este A. Tiene que ser mayor que 0, por lo tanto empieza desde el 1. Y el A más 3 tiene que ser menor que la base n. Por lo tanto, A tiene que ser menor que n menos 3, ¿no? Entonces, bueno, acá sería, a ver, acá sería menor que n menos 3, ¿no? Entonces acá sería n menos 4. Acá vamos a poner n menos 4, ¿eh? Sí, n menos 4. ¿Sí? Desde el 1 hasta el n menos 4, ya. Por otra parte, esto es analizando el valor de A, ¿ya? Por otra parte, tenemos aquí al b menos 3, que debe ser mayor o igual que 0. ¿Y por qué? Porque el menor, en este caso de estos tres numeritos, el menor de estos tres numeritos es este. En los tres está el b, o perdón, estos dos está el b. El menor sería este. Este tiene que ser mayor o igual que 0. Por lo tanto, b tendría que ser mayor o igual que 3, ¿no? Porque 3 pasaría al otro lado. Ya está. Ya. Pero a la vez, el mayor de ellos, de estos dos numeritos, que es b, tiene que ser menor que la base, menor que n. Entonces, b se toma desde el 3 hasta menor que el n, hasta el n menos 1. Por lo tanto, el b toma desde el 3, 4, 5, hasta el n menos 1. ¿Ya? Profe, ¿y por qué no lo pone acá también? O acá también. ¿Saben lo que pasa? Es que se pone, cuando son variables dependientes, solamente se pone una sola vez. No se ponen varias veces. ¿Ya? Lo mismo pasa con el c. El menor de estos tres sería c menos 1. Ese número tiene que ser mayor o igual que 0, porque las cifras no pueden ser menores que 0. Entonces c tiene que ser mayor o igual que 1. Y tomo el mayor de los tres, en este caso c más 1, y ese tiene que ser menor que la base. Entonces c tiene que ser menor que n menos 1. ¿Ya? Por lo tanto, las letras para c o los números serían desde el 1 hasta el n menos 2. ¿No? Desde el 1 hasta el n menos 2. ¿Ya? Entonces, esto de acá sería de la siguiente forma, mira. ¿Cuántos números hay acá? Del 1 al n menos 4 hay n menos 4 números. Profe, ¿cuántos números hay del 3 al n menos 1? Ponte a pensar, mira. Si fuera desde el 1 hasta el n menos 1, habrían n menos 1 números. Pero como no está ni el 1 ni el 2, entonces le quito dos números. Al n menos 1 le quito dos números, sería n menos 3. Vuelvo a repetir, ¿ah? Acá desde el 3 hasta el n menos 1, desde el 3, 4, 5 hasta el n menos 1,
si contando el 1 y el 2, todo esto es n menos 1, pero si no estuvieran ellos dos, tendría que ser n menos 3, ¿verdad? Ya está. Y este va del 1 hasta el n menos 2, entonces hay n menos 2 números. ¿Correcto? Bien, esta multiplicación es 3360. ¿Cuánto vale n? ¿Cuánto vale n acá? Bueno, es como si te dijeran 3 números consecutivos que te den 3360. ¿Cuáles serían esos 3 números que la multiplicación te da 3360? Ese sería... A ver, 3 números que multiplicados te den 3360. N tendría que ser 18, ¿ya? ¿Por qué? Porque este de acá sería 14 por 15 por 16 va a ser igual a 3360. ¿Sí? Esta multiplicación de acá es 3360. Comprueba la calculadora. 14 por 15 por 16, 3360, ¿no? Por lo tanto, entonces el número 14 se iguala con n menos 4 y n valdría 18. ¿Ya? ¿Alguna pregunta acá? Bueno, yo sé que no ha sido sencillo, ¿ah? Tomarlo, porque la verdad que es un problema bien elaborado. Y repito, se toma una sola vez nada más. Se toma una sola vez. Se toma una sola vez acá. Sí, No profe, puedes tengo una tomar varias. pregunta. Dime. ¿Por qué pone n más 3? No, perdón, n menos 3. ¿En cuál acá? Sí. Ah, bueno, acá no, acá se borró. Es n menos 4. Creo que se había borrado. Sí, lo había puesto n menos 4. ¿Por qué n menos 4? Lo que pasa es que de estos dos numeritos se toma el menor. Tomamos primero el menor y el menor tiene que ser mayor que 0. Porque recuerda que las cifras no pueden ser negativas. Y no puede ser 0 tampoco porque este está en el primer lugar. Por lo tanto, sería a partir del 1, el A. Eso sí, ¿no? Ahora tomo el mayor, en este caso el A más 3, y ese tiene que ser menor que la base. Por lo tanto, A tiene que ser menor que n menos 3. Y un número que sea menor que n menos 3 sería, el último numerito sería, como máximo, sería n menos 4. Es uno menos, pues. Por eso es hasta n menos 4. Ok, entiendo. ¿Sí? Ya. ¿Alguna pregunta más? ¿Por qué debajo de B pone 3? Debajo de B pongo 3. Ah, igualito. O sea, con el B, recuerda, busco el menor. ¿Quién es el menor de los B? ¿El B o el B menos 3? El B menos 3. Ese B menos 3 no puede ser negativo. Como mínimo tiene que ser 0. Por lo tanto, B menos 3 tiene que ser mayor o igual que 0. O sea, esta cifra como mínimo puede ser 0, pues toda esta cifra. Entonces, B menos 3 tiene que ser mayor o igual que 0. Por lo tanto, B tiene que ser mayor o igual que 3. O sea, B es desde el 3 para arriba. Pero lo limito tomando el mayor de ellos. En este caso, el mayor que es esta cifra B. Esa cifra B no debe ser más que la base. Recuerda que la base es n. Entonces tiene que ser menor que n. O sea, por un lado dices que b es menor que n y al mismo tiempo es mayor o igual que 3. ¿Qué números serían? 3, 4, 5, así sucesivamente hasta el n menos 1. Por eso tomamos. ¿Eh? ¿Ya? Y lo mismo se hace con c. O sea, el truco acá, muchachos, es que cuando tengas así, varias cosas, ¿no? Primero, si son dos veces, el A aparece varias veces, solamente tomas una vez nomás. No se cuenta varias veces. Es como si yo te diga, ¿no? Mira, y no vayas a caer en esta trampa, ¿no? ¿Cuántos números de esta forma hay?
¿Cuántos números de esta forma hay? ¿Tú qué me dirías? ¿Cuántos números de esa forma hay? ¿Mm? 9, ¿verdad? Claro, porque el A puede ser 1, 2, 3, hasta el 9. Si el A está aquí, ya está acá fijo, pues. O sea, los números que se están formando son el 11, el 22. Solamente son 9. Se cuenta una sola vez nada más, no se cuentan dos veces. ¿De acuerdo? ¿Sí? Igualito aquí. Aquí solamente se toma en cuenta una sola vez. ¿Ya? Acá una sola vez. Acá una sola vez. Por eso. Bueno, creo que ahí nos vamos a quedar. A este de acá este de acá falta tiempo, ¿verdad? Tienen que dar su examen. El día de full práctica avanzamos esta parte. ¿Ya? Vamos a quedarlos ahí, ¿no? Demasiado. Pueden ir dando su práctica, creo que está ya abierta. Fíjense a ver. Bueno, ahí están resolviendo algunos. Tienen hasta las 7:30, pues tienen 20 minutos. ¿Sobra? ¿Ya, muchachos? ¿Sí? Bueno, entonces vayan dando su práctica, pues. Ya está colgada su práctica, así que vayan dándola de conteo de números.
Listo, muchachos, nos vemos el día miércoles, ¿ya? Hasta luego. Continúen dando su práctica.